Hoy, como ya lo viste acá arriba en la portada, vamos a estar hablando de un tema que es muy importante porque en lo que fue julio y lo que va de agosto también, hemos estado hablando acerca de situaciones que son un tanto quizá complicadas también de aprendizaje como el día de hoy, pero también situaciones que los niños pueden presentar en la escuela y que justamente pues aquí en México nos dieron todo julio y todo agosto de vacaciones de verano y son 2 meses muy buenos donde los niños en consulta aprovechan para ir a trabajar a consulta justamente situaciones como estas que se dan también en la consulta. Por eso es que yo les comparto estos temas porque los veo en la consulta y los padres muchas veces no se van de vacaciones porque son 2 meses muy buenos para que los niños puedan trabajar y que puedan cuando regresan a clases, pues mejorar estos comportamientos, mejorar estas situaciones y por supuesto que esto les ayuda muchísimo en el desarrollo de los niños. De hecho, situaciones, por ejemplo, como hablando de dificultades de aprendizaje, como está acá arriba en la portada, esto viene de la mano también con una baja autoestima. A veces los niños ya no quieren ir a clases, no quieren leer, no quieren participar, les cuesta mucho trabajo hacer las tareas, etcétera. Y a veces los papás pensamos justamente que, pues que son mal portados, que lloran mucho, que no quieren hacer la tarea, quizá a lo mejor hasta que son flojos. Y de repente los papás a veces nos anticipamos a este comportamiento del niño y al momento de hacer las tareas, ya los papás estamos agotados porque estamos predispuestos a que esto va a ser muy cansado, que el niño no se va a querer sentar a hacer tarea, que esto en lugar de ser una tarea de 5 o 10 minutos ya se convirtió en más de una hora. Y esto es muy cansado para los padres. Y de hecho, a consulta han llegado familias que su razón de consulta es que el momento de hacer tarea es un caos. Y mamá ya está muy agotada, el niño ya está pues ahora sí que muy berrinchudo, ya dice mamá lo he intentado de todo y nada funciona, Mónica. Y a veces sí es cierto que a veces es encontrar como la manera, en qué momento hacer la tarea, cómo trabajarlo de una manera calmada, adecuada, etcétera. Pero muchas veces es que hay una situación de dificultad orgánica, y aquí son dos situaciones. Una es orgánica, ¿qué quiere decir? Que es biológica, que hay una dificultad en el cerebro que no le está permitiendo a tu hijo que desarrolle la lectura, la escritura, incluso sus periodos de concentración, incluso hablando de la vista, incluso del oído, a veces el frenillo también debajo de la lengua también, a veces incluso la posición, a veces hasta de los dientes también puede ser la pronunciación del inglés. No me dejarán mentir que muchas escuelas lo hacían, que nos atravesaban un lápiz, por ejemplo, en la boca para tener mejor pronunciación en el inglés. Bueno, a veces esto sucede también en nuestros niños y no es algo que ellos no quieran hacer. O sea, de verdad que los niños, ellos no quieren enfadar a los papás. Cuando a veces los papás llegan y dicen, es que mi hijo no se comporta y es un manipulador y ya me agarró la medida, la verdad es que no, a menos que los adultos hayamos hecho hábitos y los niños, pues claro, están muy acomodados en el hábito y es lo que siguen haciendo. Pero los niños de verdad que ellos no quieren hacer enojar a sus papás, al contrario, ellos quieren complacerlos, los niños quieren ver felices a los papás. Y si es momento de hacer tarea, los niños quieren sentarse a hacer tarea cuando los papás trabajan desde su calma, son empáticos, son pacientes. Es cierto que a no todos los niños les encanta hacer la tarea y no es que no les encante, lo que pasa es que si vienen de un tiempo de ver el aparato o la televisión o de estar jugando, no quieren interrumpir lo que están haciendo. Pero aquí el punto es administrar los tiempos, que de hecho ya lo hemos hablado en otros videos anteriores para que te des una vuelta acá en el apartado de lives o de videos. Ahí vas a ver los 4 últimos videos de que hemos estado hablando. Y para más información, vete a YouTube también como Sigmónica Ruiz. Todos los videos que hemos estado grabando desde el 2020, que fue cuando empezamos en la pandemia, una gran mayoría de videos están guardados allá en YouTube, porque aquí en Facebook por el almacenamiento, la cantidad de tiempo, me los elimina después de 30 días. Pero vas a encontrar muchísima información que quizá a lo mejor el día de hoy con el video de hace 2, 3 semanas o un video de hace un mes, quizá a lo mejor pues vas a tener mucho más información y te va a ayudar mucho a manejar la situación en casa. Así que si es la primera vez que tú te das una vuelta por aquí, pues bienvenido, bienvenida. Yo soy Mónica Ruiz, trabajo la consulta privada con la herramienta de terapia de juego, donde con el juego los niños vienen a consulta a trabajar comportamientos y sus emociones acompañados de sus adultos.
y también soy mamá de dos. Hoy les voy a platicar sobre las dificultades de aprendizaje. No me voy a detener mucho, solamente este video es informativo para que ustedes que conocen mejor a sus hijos puedan darse cuenta si pudiera haber alguna dificultad en sus niños para que los puedan llevar con profesionales, ¿ok? Yo les digo, no me voy a detener mucho porque yo no soy experta en dificultades de aprendizaje. Claro que como psicóloga de niños me informo y que cuando los niños llegan conmigo, a veces los papás no se dan cuenta y siempre los refiero con un profesional experto en el área y han llegado después los papás. Mónica, es cierto, había una dificultad, Mónica, es cierto, había una condición y no nos habíamos dado cuenta y entonces a veces los papás pues se quedan allá con el profesional porque el profesional les dice a dónde ir. Incluso hay niños que, si hablamos por ejemplo de TDAH, algunas veces el niño es necesario el medicamento y el TDAH, digo, es orgánico en cuanto que el cerebro no tiene un funcionamiento, tiene un funcionamiento diferente, por ejemplo. Digo, ya hoy se sabe que el TDAH se está empezando a desarrollar justamente porque ya están saliendo ahora sí investigaciones después de la pandemia, porque los niños están pues ya ahora más pegados al aparato, ya hay por ejemplo mayor acercamiento, mayor exposición a los aparatos, a la sobreestimulación también en cuanto al sonido, los dibujos, incluso ya también en las pantallas, que a veces en una pantalla se ven, en una pantalla de celular se ven dos pantallas en la imagen, o sea, arriba hay una y abajo hay otra, y eso hace que también se altere la capacidad de concentración y de hecho ya se está generando también como el TDAH, no orgánico, no de manera natural, sino que estas pantallas están alterando el cerebro y pues se está desarrollando situaciones que no deberían de ser para los niños. Incluso por ahí sé también el caso de un niño que también por la exposición al exceso de los aparatos ya estamos hablando del desarrollo de una posible esquizofrenia. Y eso es algo muy preocupante, ¿ok? Hoy no voy a hablar de eso y eso ya lo hablaremos más adelante también. Hoy solamente voy a hablar de las dificultades de aprendizaje, qué es lo que se ve en las escuelas y que esto es para que tú puedas darte cuenta una idea y que acudas con un profesional para descartar alguna condición y ayudarle a tu hijo, porque muchas veces me ha tocado en consulta que a veces hay alguna dificultad de aprendizaje y no es más que ir con un profesional a hacer un examen auditivo. Otras veces no es más que ir con un oftalmólogo. Por favor, no vayan a los oculistas porque pues ellos son técnicos, no son pues especialistas en el área de los ojos. No estoy diciendo que no estén bien capacitados, pero pues hay una gran diferencia entre ir con un técnico a ir con un médico, un oftalmólogo. Entonces, vayan con un oftalmólogo a hacer un examen a los niños ahora, justamente que va iniciando el ciclo escolar, porque algunas veces es eso, solamente que el niño no puede ver bien y pues claro que no puede procesar lo que está sucediendo en el pizarrón y claro, no entiende lo que están hablando el tema y pues aquí a la hora de hacer la tarea o incluso de hacer un examen hay bajas calificaciones y yo te decía, con esto baja autoestima, ¿ok? Entonces, esto de las dificultades de aprendizaje, la verdad es que no está relacionado para nada ni con la inteligencia del niño ni con su disposición para aprender. Yo me atrevo a decir que todos los niños son inteligentes, solamente que tienen capacidades distintas y aprenden distinto y eso también es importante mencionarlo. Aquí tenemos tres maneras de aprendizaje, de que las personas aprendemos, los niños, los adultos, es igual. Algunas personas somos más visuales. Yo soy más visual, por eso es que pongo tantos colores, necesito que todo esté ordenado, acomodar las cosas en orden. Yo soy la niña de los colores o de los plumones, porque necesito identificar a como eso visual. Entonces, hay otros niños que ellos son auditivos. Entonces, a ellos, por ejemplo, yo recuerdo cuando mi hijo estaba en la pandemia, que fue su primer ciclo escolar en la pandemia, la maestra de inglés que les daba clases en línea, sus clases eran muy interactivas y eran tanto visuales, auditivas como kinestésicas. Visuales para quienes ven, auditivas para quienes tienen el oído más desarrollado y kinestésicas para quienes están en movimiento. Yo recuerdo mucho que ella empezaba con una canción que había que pues leer para quizá a lo mejor con algunas señas, pero era visual, de colores, kinestésico había que bailar y la música pues para escuchar. Y esto a todos los niños pues le entraban a la música y al video que ponía porque llevaba en conjunto estas tres maneras en que los niños aprenden. Entonces eso es importante también
tú, o sea, cómo aprendes para que puedas entender tu hijo cómo aprende. Porque quizá a lo mejor sí queremos que los niños estén sentados durante una hora en una mesa cuando tú tienes un niño kinestésico, pues no. O quizá a lo mejor tienes un niño que es auditivo, pero resulta que a lo mejor también el maestro tiene una voz muy baja, también quizá a lo mejor muy lenta y pues, a lo mejor una clase muy aburrida, pues también el niño se va a levantar. Y eso no tiene nada que ver con las dificultades de aprendizaje, pero muchas veces van quizá a lo mejor el niño tiene una dificultad y la clase quizá a lo mejor es del maestro que solamente habla y habla, pero tu hijo es muy visual, pues esto uy, se va a complicar un poco más al momento de estar en clase, que los niños empiezan a las 8 y quizá van saliendo a las 2, entonces es mucho tiempo y son demasiadas materias quizá, y esto puede representar obviamente un conflicto para el niño. Entonces yo te decía que estas dificultades realmente no tienen nada que ver con la inteligencia de tu hijo, y nada que ver con la disposición, porque cuando los adultos tenemos disposición, paciencia y somos empáticos, de verdad que los niños quieren participar en las actividades y las hacen con mucha disposición, ¿ok? Ahora, ¿esas dificultades afectan? Claro que afectan. Yo te decía porque hay una baja autoestima, los niños no quieren participar, no quieren ir a la escuela. A veces los niños, incluso en consulta, han expresado que ellos se dan cuenta cuando sus compañeros ya empezaron a leer y ellos se frustran porque ellos no. A veces también se da la recomendación también de que los niños puedan repetir el ciclo escolar, porque a veces también hay un desfase de desarrollo donde a lo mejor tu hijo tiene, no sé, quizás 7 años cronológicamente, pero en edad madurativa, quizás a lo mejor tiene 5 años. ¿Qué quiere decir? Que cuando tu hijo va a pasar a tercero con una edad de una edad madurativa de 5, pues los 5 años quizás a lo mejor no va a poder con las matemáticas, con las multiplicaciones, etcétera. Entonces, esa parte es importante evaluarla y yo aquí es donde les digo, vayan con profesionales que pueden hacer diagnósticos certeros y con experiencia también, que tienen el perfil, vamos, para que puedan ir, ¿ok? Yo al final les voy a decir con quién ir y con quién, no es que los psicólogos no seamos buenos en esta área, hay psicólogos que tienen experiencia, maestría y todo, por ejemplo, en autismo, quizá en TDAH, quizá hay neuropsicólogos también súper bien, pero tienen que tener como un perfil, no tienen que ser como generales, sino un perfil, incluso psicopedagogos también, pedagogos o neuropediatras también pueden ir, ¿ok? Vamos a empezar. La primera dificultad donde los niños pudieran, les voy a dar 10, no hay realmente uno más importante que otro, pero vamos a empezar con la dislexia. La dislexia es esta dificultad que los niños tienen para leer y escribir. ¿Por qué? Por ejemplo, un niño con dislexia puede confundir algunas letras. Incluso la dislexia también los niños, cuando son muy chiquitos, mientras el cerebro se organiza y empieza a acomodar los símbolos de los números y las letras, hablemos de manera muy general, a veces los niños, por ejemplo, escriben el 3 al revés, la E al revés, por ejemplo, la D o la B, los niños les cuesta mucho trabajo y conforme van creciendo el cerebro lo va acomodando porque la lectura ayuda muchísimo, el recortar, a veces el ver las letras en el pizarrón o los maestros que acomodan las letras, por ejemplo, en la pared del salón. Eso ayuda mucho porque son símbolos que se van acomodando y conforme los niños van creciendo, como por ahí de los 7 años, los niños ya las van acomodando muy bien. Pero si notas que tu hijo llegó a los 7, a los 8 años y todavía sigue volteando las letras, los números, y eso incluye también que le cuesta mucho trabajo procesar o leer las palabras, por supuesto las letras, etcétera, y habrá que atenderlo con un profesional. ¿Por qué? Porque aquí los niños, lo que hace el cerebro, yo te estoy hablando ahorita desde la parte orgánica, donde hay una situación que el cerebro está trabajando de una manera diferente. El cerebro, por supuesto, que lee de manera diferente estos símbolos y al momento de hacer una palabra, de leer una palabra, de escribirla, por supuesto, de interpretarla también, le va a costar muchísimo al cerebro. Está el cerebro, digamos que desorganizado en cuanto a los símbolos y no lo puede leer, no lo puede procesar primero, no lo puede leer y después no lo puede escribir. La dislexia es esta parte donde yo te decía que las letras se van volteadas y el cerebro tiene una forma muy distinta de poder procesarlas, ¿ok? El número 2, yo acomodé el TDAH como una dificultad de aprendizaje porque eso también yo te decía que es orgánico y es una parte también donde el cerebro, yo se los explico a los papás así,
Imagínate que el cerebro es como un rompecabezas. Entonces, el TDAH, digamos que de repente está como alterado, este rompecabezas le hace falta una parte y a veces los padres se resisten un tanto al medicamento y a veces el medicamento es justamente esa parte del TDAH al cerebro, perdón, que le hace falta para que el cerebro pueda funcionar. Ahora, hablando de medicamento, otra vez yo no soy experta, el medicamento lo da el psiquiatra, habrá que hacer una visita con él y el medicamento va de acuerdo a la edad de tu hijo, al peso incluso, y empiezan con pequeñas dosis. Y incluso hay papás que, digo, aquí yo hablo por los papás que me ha tocado en consulta, más de un papá ha trabajado el TDAH sin medicamento, pero ellos están muy enfocados también en otras actividades también que les ayudan mucho a los niños, justamente en los periodos de concentración, ¿ok? Otra vez, ellos tienen un equipo también, no solamente yo les ayudo, por ejemplo, en la parte emocional, ellos tienen los terapeutas explícitos también para el TDAH, para trabajar, incluso algunos van con el de lenguaje, perdón. Por ejemplo, con el TDAH van mucho con los psicólogos conductuales también, infantiles, etcétera. O sea, es como todo un combo de profesionales que ayudan como mucho al niño. Entonces, el TDAH es una situación donde el niño le cuesta trabajo mucho concentrarse y poner la atención. Un ejemplo claro de esto es que a los niños les cuesta mucho trabajo sentarse, ordenar, por ejemplo, si el maestro está explicando, los niños les cuesta mucho lograr para empezar sentarse, lograr la atención, pero procesar lo que están diciendo porque hay demasiados, de alguna manera, pensamientos. A veces los niños, por ejemplo, si van de su banca al pizarrón, en ese inter ya hubo demasiado estímulo, que si el pizarrón, que si el niño, que si la mochila, que si alguien gritó, etcétera. Entonces, cuando el niño llega al pizarrón, el niño ya no sabe ni a qué iba, o a mitad del camino el niño se desvió y hizo otra parada perdón, y entonces, o sea, esta concentración también a veces es un conflicto porque, y creo que ahora ya yo les decía que se está dando mucho también, aquí es como otra parte del TDAH, con los sobreestímulos de los aparatos, de las pantallas y de todos los colores, junto con los sonidos también, que sobreestimula mucho a los niños y que entonces los periodos de concentración están muy reducidos, los niños están sobreestimulados y ya no hay una concentración y por supuesto seguir indicaciones o tener en la tarea, por ejemplo, el ejercicio que están haciendo en clase de principio a fin, a los niños les cuesta mucho trabajo. Entonces, incluso a veces a los niños pueden ser impulsivos, también impulsivos me refiero a que pueden ser muy inquietos, que los pies están en mucho movimiento, las manos estarse levantando también, o también en consulta me ha tocado también trabajar con la otra parte, así como hay niños impulsivos que son muy inquietos, están otros niños que están como muy apagados también, o sea, un déficit muy marcado también donde están muy apagados, su periodo de concentración también se le dificulta también, pero ellos van muy despacio, procesan también de una manera diferente. Yo te decía que esto es más como orgánico del cerebro. Y otra también es que, así como hablábamos de la dislexia en cuanto a las palabras de los símbolos, también está la discalculia. Esto se refiere más a los símbolos matemáticos. Así como hay un problema en la dislexia con las letras, bueno, en discalculia es con los números, ¿ok? También los niños les cuesta mucho trabajo comprender conceptos matemáticos como tal cual, y de hecho para el cerebro lo procesa de una manera diferente también y los niños no comprenden los procesos. Y aquí es bien importante porque hay quienes tienen habilidades matemáticas, que ese también sería otro tema, la inteligencia múltiple, que yo les he hablado muchísimo sobre eso, que vayan también con profesionales que pueden hacerle el test de las inteligencias múltiples. Y hay niños que, por ejemplo, pueden tener la inteligencia de las matemáticas y ser muy buenos en matemáticas. Hay niños que a lo mejor pueden ser muy buenos en el baile, bueno, y a lo mejor quienes están en el baile, imagínate que a lo mejor las matemáticas es una inteligencia que un porcentaje muy mínimo, pero que aparte de eso tiene también alguna situación también orgánica donde pues el proceso de la interpretación de los conceptos como tal, pues le cuesta. Entonces, imagínate la dificultad enorme y a veces pensamos otra vez que los niños son flojos, que no entiende, que ya me acomodé de muchas maneras el horario para hacer la tarea, etcétera, y nada funciona.
¿Ok? Otro, el número 4, otra dificultad de aprendizaje es la disgrafia. Y esta es una dificultad que hay en el momento de escribir y la coordinación motora. ¿Qué quiere decir? Que es bien sencillo, o sea, la manera, por ejemplo, del agarre del lápiz también. Y son estos movimientos al momento de escribir también, pero al coordinar, porque al final todos estos son procesos. Para escribir, eh, y digo, aquí voy a hacer un paréntesis, pero les voy a pedir que cuando terminen el video se vayan a buscar a Pinterest el método Montessori, que también de esto ya les he hablado muchísimo. Vayan y busquen la vida diaria de María Montessori para trabajar en casa. La vida diaria lo que hace es que les da actividades a los niños y está muy enfocada como en los niños pequeños, donde nosotros podemos incluir a los niños, por ejemplo, en la limpieza de los zapatos, o sea, con un cepillito se hacen estos ejercicios y esto ayuda también a la lectoescritura. Eh, de hecho, María Montessori, cuando los niños van a la escuela, los niños no aprenden a escribir las letras y números con un lápiz. Ellos lo aprenden primero de manera sensorial y lo hacen con unas tarjetas que tienen un relieve y los niños tocan la letra o los números y pues ahora sí que los números y las letras se sienten primero para que el cerebro los pueda procesar y después los niños trazan las letras, los símbolos, vamos, en una caja de arena. Incluso también lo he visto también en las cajas de arroz o en la caja de lenteja también. Y lo trazan, pero todo esto es sensorial para que el cerebro lo pueda procesar. Y después, quizá a lo mejor de un ciclo, ahora sí viene el agarre del lápiz. Pero de hecho, lavar los trastes, que también se los he explicado mucho a los papás y yo siempre les hablo de responsabilidades porque ese es otro aprendizaje también. El agarrar del lápiz también, cuando los niños lavan trastes, es esto también el enjuagar, el escurrirlo, el después limpiar el área y dejar todo el jabón, trastes y todo secado, todo limpio y ordenado. Ese es un proceso que se empieza y después se termina. De hecho, en el método Montessori en las escuelas, por ejemplo, si hablamos de lavado de trastes, solamente hay un solo material para lavar trastes y el niño que quiera lavar trastes tiene que esperar a que el niño termine y el material esté acomodado en el área para que el segundo niño vaya y lo pueda tomar. Y todos estos procesos les ayudan a los niños acá arriba, lo que estamos hablando ahorita de procesar. Entonces, cuando hablábamos ahorita de las dificultades de escritura y coordinación en los movimientos, muchas veces, yo ahorita les estoy hablando de una situación orgánica acá donde el cerebro le está costando también, pero en el caso de que esta fuera la situación, les va a ayudar mucho a ir con el método Montessori porque esto lo hace muy sensorial y es como un combo donde tú te puedes ayudar. ¿Ok? De hecho, los niños, por ejemplo, que les está costando la escritura y la coordinación para la toma de lápiz, se pueden ir incluso chuecos. Y todo esto lo vas a ver de manera muy natural en los primeros años de kinder. De hecho, en México los niños van a kinder, por ejemplo, de primero o segundo año, que no es como algo obligatorio, pero que les ayuda en la parte social. Pero ya tan solo de agarrar una tijera, por ejemplo, para cortar, de meter los dedos o a veces para rasgar, porque también el método Montessori lo hace, esto también les ayuda mucho a la coordinación y al agarre de lápiz. Y vuelvo otra vez, son procesos acá para poder llevar a cabo que después viene el agarre de lápiz o la escritura para los periodos de concentración o los procesos de llevar a cabo tal cual. Por ejemplo, tan solo para sentarse en el salón y sacar el cuaderno y el lápiz, eso es un proceso. Desde que dejan la mochila, se sientan, se acomodan, sacan el cuaderno, el lápiz, y más si ya están más grandecitos que la maestra les diga sobre los usos, perdón, los colores de la pluma, etcétera. Todo eso es un proceso. Por eso es tan importante otra vez las responsabilidades en casa, porque ahí es donde se van a frustrar. Muchas veces los padres se dan cuenta también allá porque son procesos que no se terminan, que les cuesta seguir indicaciones, que a veces los procesos no son interpretados como el padre da la indicación y es donde los padres empiezan a dar cuenta que hay algo, porque son procesos que no se desarrollan como se debiera. ¿Ok? Se los voy a dejar de tarea. Y yo les decía que en la escuela, aquí en México, en el kinder, de hecho los niños salen de tercero de kinder, perdón, en escuelas privadas,
aprendiendo a leer y escribir. Y en primaria es como que repiten otra vez, pero con mayor refuerzo, ya la lectura y la escritura como tal. Los niños de escuelas públicas aprenden a leer y escribir durante primero de primaria, y ahí se espera lo que yo les decía, que las letras pues vayan un tanto al revés, los números que de repente les cuesta trabajo ir en el renglón, eso es algo completamente natural, que se vayan chuecos, que a veces si están haciendo bolitas, pues empiecen el círculo súper bien y que de repente más grande o más pequeña, porque es esta parte de la coordinación e incluso del ojo, espacio, etcétera, para poder coordinar. Eso también es completamente adecuado. Pero ya si tu hijo, por ejemplo, está en segundo, que ya tiene unos 7 o 8 añitos y que tú notas que esto no mejora, sí es importante que lo vayas a atender con un profesional. ¿Ok? El número 5 es el procesamiento auditivo, y es lo que yo les platicaba al principio, donde a veces no es ni siquiera, porque a veces las maestras me han tocado que, pues lo puse hasta enfrente, Mónica, o de repente pues estaba muy inquieto, ¿no? Y lo puse hasta atrás, o lo puse al ladito de un niño que pues es muy inteligente y siempre termina sus trabajos y ayuda mucho y todo, pero nada funciona, Mónica. Entonces, el que el oído no esté funcionando muy bien, generalmente en los hospitales cuando los niños nacen se les hace el examen, se le llama el tamiz auditivo, que es tal cual un examen de audición para saber cómo los niños, cómo están. Y pues ahí se dan cuenta si el niño está bien y si no. Muchas veces el niño sale bien en este examen cuando está recién nacido, y yo siempre les digo a los papás, si tú notas que hay algo pues diferente, por favor ve y hazle el examen aunque se lo hayan hecho cuando nació. Porque a veces los niños, si no escuchan bien, el sonido claro que no entra, no se procesa y por lo tanto no hay una pronunciación adecuada. Y si te das cuenta ya es un combo incluso que hasta del lenguaje, ¿ok? A veces hay algunas condiciones que llevan de la mano que el oído no esté funcionando bien y por lo tanto el lenguaje también no se desarrolle como debiera. De hecho, el otro día platicaba con una neuropsicóloga, incluso ella hablaba también, por ejemplo, como la gelatina que en los bebés, que ayuda mucho por la consistencia y como de gluten también, eso ayuda también, por ejemplo, al lenguaje. Ok, yo se los voy a dejar de tarea si de repente se quieren informar un poquito más. Pero el procesamiento de auditivo también es justamente eso, donde el oído está alterado, no se escucha bien, los niños no están procesando. También la concentración, también a veces los niños intentan como que cachar la idea, sobreponer, incluso a veces sobreponen atención también, y eso es un desgaste para ellos, yo te decía, porque a veces pensamos que son pues, flojos, que no quieren trabajar, etcétera. ¿Ok? Y esto es que a veces a los niños, por supuesto, que les cuesta trabajo seguir indicaciones, incluso al momento de concentrarse o de comprender lo que están haciendo, pues claro que no lo entienden, porque a veces o lo pueden escuchar mal, o alterado, etcétera. ¿Ok? Otra dificultad de aprendizaje es la memoria de trabajo débil. Esto es que a los niños les cuesta mucho trabajo retener y poder manipular la información. Como hay niños que, por ejemplo, no sé, mi hija y su papá, digo, lo heredó de él, ellos para estudiar, digo, el papá de mi hija tiene, no sé si 2 o 3 maestrías, y yo cuando lo veía estudiar, él ponía música y se ponía a estudiar. Yo como visual, o sea, no, yo necesito concentración, todo apagado, todo de repente cuando voy manejando y me pierdo, necesito silencio absoluto para que mi cerebro se pueda concentrar. Bueno, para estas habilidades ellos necesitan pues música y se concentran. No es que la necesiten, pero yo a veces le digo también a mi hijo, ya apaga la música porque yo creo que te distraes, y ella dice, no, mi cerebro puede con eso y puedo concentrarme bien. Bueno, la dificultad es todo lo contrario, ¿ok? Porque la dificultad es justamente que le cuesta trabajo retener, así tú le pongas música clásica, así hayas apagado todo, así te sientes con él, así tú seas lo más calmada y tu hijo se lo explicas de una manera y se lo explicas con colores y todo, bueno, le cuesta trabajo retener. El retener es tener una idea como clara de lo que le estás dando. De hecho, los niños se debe de usar pues el vocabulario que es adecuado para la edad de los niños, me refiero al vocabulario y a la edad que tiene. Entonces, no sermonees, los dibujos, de hecho, entre más pequeños vienen llenos de muchos colores o muchas imágenes y pocas letras. Conforme van creciendo, pues y van subiendo de grado, las letras van aumentando y los dibujos van haciéndose más pequeños o mucho más reducidos.
¿ok? Pero a los niños es esto, les cuesta mucho trabajo. Yo te decía los periodos de concentración, incluso hace unos días aquí en psicología infantil y terapia de juegos, si mal no recuerdo, le subí un post donde hablaba de los periodos de concentración, o sea, la edad y viene una columna donde viene los minutos, cuánto tiempo de concentración. Y la verdad es que entre más pequeños los periodos de concentración son muy cortitos. Pero si tú logras sentarte con tu hijo, ser empático y hacer todo esto que sea muy divertido, que vamos a recortar, etcétera, o sea, los niños se pueden quedar ahí mucho tiempo y se pueden quedar, no quiero decir que concentrados, pero ellos piensan que están jugando porque esto está muy divertido, está pues muy colorido, muy entusiasta, etcétera, y se pueden quedar mucho tiempo. Bueno, tú puedes hacer todo esto, pero estos niños con la memoria de trabajo débil, sus periodos son muy reducidos, les va a costar muchísimo trabajo porque la retención, o sea, puede incluso estar leyendo y a los minutos no acordarse de lo que estaban hablando o tener como mucho desorden también acerca de la lectura o de lo que estaban haciendo también porque la memoria les cuesta trabajo guardar la información. Por supuesto, son niños que les va a costar trabajo seguir indicaciones y que incluso hablando de situaciones de resolver incluso una tarea o situaciones, les va a costar trabajo, ¿ok? Porque no logran retener y no tienen, digamos que, una información completa en sí. ¿Ok? Otra dificultad también es la organización y la planificación. Y aquí es que son niños que incluso les cuesta trabajo gestionar el tiempo. Yo les he hablado mucho aquí en la consulta, vamos, acerca de las responsabilidades. Y junto con las responsabilidades siempre va, porque los papás me dicen, ok, yo le pongo a hacer la tarea, pero no administras el tiempo, papá. Y a veces quieres hacer la tarea a las 10 de la noche, a veces a las 3 de la tarde, o los niños se quieren bañar, pero no hay como un orden en el día. Entonces, para hacer las responsabilidades, siempre va acompañado del tiempo. Entonces también para más información o que te des más ideas, vete también a Pinterest y ponle tabla de responsabilidades o administración de tiempo y te van a salir tablitas donde viene el dibujo tal cual para que tú se lo pongas de manera visual a tu hijo. Y aquí no viene acompañado de recompensa, simplemente es que los niños sepan las actividades que van a hacer, pero un reloj les ayuda mucho también a ordenar el tiempo, ¿ok? Bueno, los niños que tienen dificultades les cuesta mucho, ¿ok? Les cuesta mucho ordenar, incluso planificar las tareas. Con planificar me refiero a que si tiene una maqueta y la puede ir haciendo por tiempos, por momentos, por días o pedacitos del día, etcétera, como para ir avanzando, les cuesta mucho trabajo. Y ya ni siquiera hablemos de los exámenes. Algunas veces las escuelas mandan como guías de manera anticipada para estudiar en casa y las guías son estos temas que te da la escuela y los niños les cuesta. Y más si estamos hablando de materias también, si a eso le agregamos matemáticas y que quizá a lo mejor una de las habilidades no es matemáticas para tu hijo, imagínate la situación si hablamos de planificación, ¿ok? Y les cuesta, por supuesto, terminar, pues yo te decía, los proyectos o tan solo empezar y terminar tareas y esto se vuelve caótico, ¿ok? Otra dificultad también es la comprensión lectora. La comprensión lectora, pues así, simple, se ponen a leer un libro y el niño no entiende lo que sucedió, ¿ok? No hay como, no sé, por ejemplo, yo siempre en la consulta les digo a los niños cuando terminamos, porque en consulta leemos muchísimo, y mientras vamos leyendo el cuento, yo les voy haciendo pausas y les voy preguntando qué fue lo que entendieron, ¿no? Y conforme va avanzando la historia, los niños van entendiendo mejor la historia, y cuando cierran el libro han entendido, y incluso ellos me platican lo que ellos, desde su interpretación, cómo lo entendieron. Y cada niño, por supuesto, y de acuerdo a la personalidad, pues lo entiende de una manera diferente, lo explica de una manera diferente y lo interpreta de una manera diferente. Eso es lo que yo siempre les digo a los papás, pregúntenle a los niños. Incluso a veces yo le doy una indicación, incluso a mis hijos, y yo veo que está medio distraído, yo suelo tocarlo y le pregunto qué fue lo que dije, y ahí me doy cuenta que está distraído, ¿ok? Pero estos niños de verdad te están mirando y no entienden mucho lo que está sucediendo. Y es que aquí también no captan mucho la idea. De hecho, las escuelas, me ha tocado ver que muchas escuelas tienen como clases extras, que también ya lo vimos en otro tema ya semanas pasadas. Así como los niños van a ballet, van a fútbol, etcétera, por la tarde, bueno, también están estos círculos de lectura o estos talleres de comprensión lectora. Y es justamente para desarrollar estas habilidades. Si tú sientes que ya apoyaste mucho a tu hijo y que tu hijo en la lectura pues le sigue costando, vete a dar una vuelta porque quizá tenga una dificultad que otra vez ya es algo orgánico y que por más que tú haces, pues no funciona.
¿ok? Porque les cuesta mucho trabajo leer y interpretar, yo te decía, como ordenar la idea. Y de hecho en consulta leemos cuentos que son muy cortitos, muy sencillos y que lo que a mí me importa es la idea o el tema de la lectura, donde los niños se encuentran a sí mismos o encuentran la situación que pasa en casa y se identifican en la historia y a veces ellos incluso ponen un final diferente. Mi objetivo es ese, pero también como leemos mucho en consulta, muchos niños que no les encanta leer, después papás empiezan a comprar libros en casa y los niños participan un poco más con la lectura. Pero si en el caso tú ves, por ejemplo, que en consulta, perdón, en casa los niños con los libros, o sea, es una tortura, que tú les preguntas y también a lo mejor tú has dicho, bueno, pues claro, yo le pregunto y se lo explico claro y le compro cuentos, a lo mejor si mi hijo ya está muy grande, etcétera, y digo grande porque pues los libros van creciendo conforme los niños también van creciendo y se vuelven un tanto, yo te decía, más complejos, más letras, menos dibujos, etcétera. Porque el punto es ese, conforme van desarrollando, pues la lectura se va volviendo un poco más, no quiere decir que compleja, pero incluso tienen el vocabulario ya un poco más desarrollado para niños más grandes. Pero si tu hijo quizá tiene 10 y le presentas un libro de 5 y pues nada más no agarra como que la onda en cuanto a la idea, llévalo por favor con un profesional. ¿Ok? Ya casi para terminar, otra dificultad es justamente la expresión escrita. Así como hablamos ahorita de la lectura que no, como que no ordena la idea principal del libro, bueno, con la expresión escrita es lo mismo. O sea, al momento de escribir, como que no hay un orden también en cuanto a la hora de ordenar las palabras. A veces los niños incluso quieren poder expresarla verbalmente, la interpreta, pero también a veces es un poco confusa también. Y es esto también, al momento de ordenar, va pues las letras, las palabras, unas antes, otras después, de repente hay una conjugación de artículos con palabras, etcétera, sustantivos, verbos, etcétera, que es como confuso. Yo te diría otra vez, porque también otra vez, cuando los niños lo van aprendiendo, pues el trabajo del maestro es ayudar a facilitarle, lo hacen con ejercicios, digo, y ahora muchas escuelas que me ha tocado visitar ya tienen incluso pantallas también que ayudan mucho a los maestros a hacerlo mucho más visual, más claro. A veces yo te decía que les ponen incluso música o bailan, etcétera. Entonces los niños ya sienten ahora sí que el aprendizaje como tal. Pero si notas que eso no le ayuda, por favor, no esperes y atiéndelo. Y ya el último también que se considera como una dificultad también de aprendizaje es que a los niños les cueste mucho trabajo resolver situaciones, resolver problemas, así tal cual, y se llama resolución de conflictos, ¿ok? El no resolver problemas para los niños, yo siempre les he dado la recomendación a los papás en consulta, otra vez con responsabilidades en casa. Las responsabilidades son estas situaciones como lavarse los dientes, doblar su ropita, sus cuadernos, si ya los terminaron, pues acomodarlos dentro de la mochila, incluso preparar la mochila en algún lugar en casa donde el día de mañana cuando se vayan a la escuela que la mochila ahí se encuentre. Esto genera conflictos en casa y eso está muy bien, incluso genera frustración en el niño y eso también está muy bien, porque son procesos también acá arriba en la cabeza donde los niños van acomodando, o sea, imagínense que, por ejemplo, no sé, si habláramos de manera anticipada, de hecho, la semana pasada que estuvimos hablando en la consulta, no recuerdo cuál fue el tema, hablábamos, yo les decía que en casa mi recomendación es que tuvieran un lugar donde los niños se quitaran sus zapatos, donde pusieran las mochilas, donde pusieran los cuadernos que no van a llevar los niños a la escuela, a lo mejor un botecito con lápices, un diccionario, incluso donde colgaran chamarras, loncheras, etcétera. Yo en casa el año pasado lo puse y me funcionó la verdad súper bien. Este año lo volví otra vez a depurar y todo y me funcionó otra vez súper bien. Entonces, en esa banca con un perchero y un espejo donde ellos se ven antes de salir de casa y en el perchero están acomodadas incluso las chamarras de invierno, las loncheras están ordenadas, las mochilas, incluso los zapatos escolares también están ahí, me funciona muy bien. Esto para que los niños puedan practicarlo y practicarlo, yo les digo a los papás, ahorita en las vacaciones, por ejemplo, si van a salir, yo siempre les he recomendado en la consulta que los niños, tanto niños como niñas, traigan sus bolsas, mochilas, backpack, canguros, crossbody, lo que sea, pero que traigan algo donde cargar sus pertenencias, así sean juguetes, y eso se los he dicho desde siempre, incluso en la pandemia los niños cargaban ahí su gel de mano, su cubrebocas, los niños que todavía de repente accidentes con el baño, etcétera, traen su ropita interior, sus cosas, etcétera. O sea, todo, la mochila.
Cuando tú sales, por ejemplo, ahorita en las vacaciones, o sea, la bolsita tiene un lugar. Si de repente tú en el carro les pones un snack o en el camión donde van, porque pues el camino es largo o hay que esperar en el banco, etcétera, o sea, donde las cosas se ordenan. Y ya cuando tu hijo entra a la escuela, vas a ver que en lugar de poner la bolsita o el canguro de las vacaciones, pues va a poner ahí la mochila. Yo en casa nosotros empezamos a implementar también que cuando llegamos a casa nos quitamos los zapatos y les pasamos con el spray también. Los zapatos incluso pueden también ir en ese lugar y es lo mismo que los zapatos también de escuela. Entonces, si tú notas que, por ejemplo, tú haces esto, lo haces a manera de ayudarte a ordenar, incluso les delegas responsabilidades, etcétera, pero tu hijo le sigue costando, llévalo con un profesional, porque esto de resolver problemas, yo te decía que de dejar los zapatos en esa banquita o en ese lugar donde tú le hayas asignado y ya dices, voy, ya, perdón, llevo un mes y lo hemos practicado y los otros niños ya lo aprendieron, incluso de repente llegó el vecino, un amiguito, pero mi hijo nada más no agarra la onda, no es que sea desobediente. Lo que sucede es que quizá a lo mejor tengo una dificultad de aprendizaje orgánica y no te has dado cuenta. Y que a lo mejor tu hijo, como el cerebro funciona diferente, lo está interpretando diferente y por lo tanto tu hijo está funcionando diferente. Y no es que sea desobediente. ¿Okay? De hecho, en la pandemia yo recuerdo mucho un video muy triste recuerdo que estaban haciendo la tarea en un jardín, así de esos jardines que se ven en las películas, verdes, preciosos, con árboles, como de una de estas casas súper grandes y la mamá le estaba enseñando las multiplicaciones a una niña, yo le calculo como de unos 8 o 9 años, y la niña pues nomás no entendía, y la mamá se lo explicaba, pues, se veía con la mamá que estaba muy calmada, pero ya había un momento donde la mamá pierde el control, y no recuerdo si la mamá le daba con el lápiz o le daba con el cuaderno a la niña, y si la mamá se desesperó, y la niña sacada de onda porque le daba con el cuaderno, y puede ser algo así, ¿ok? Y de verdad, ahí como estaba la situación del escenario, donde estaban en medio del jardín, donde no había pantallas, no había niños jugando, solamente estaban ellas dos, o sea, yo pensaría que quizá a lo mejor la niña tenía alguna situación también de aprendizaje, que otra vez pensamos que los niños están distraídos. Entonces, aquí el objetivo del día de hoy, yo les decía, es que yo nunca quiero asustar a los papás, pero de repente a veces escuchar o de alguien o ver a lo mejor otro niño, dices, híjole, yo ya he notado situaciones en mi pequeño, yo ya he notado y de verdad que yo lo ayudo y siento que esto no funciona. Y los papás y las mamás sabemos cuando estamos, pues tenemos un vínculo fuerte con nuestros niños y somos cuidadores genuinos con amor hacia nuestros hijos, nos damos cuenta que hay algo que no está bien. Porque lo escucho, perdón, lo veo que no me escucha, lo veo que no me ve, lo veo que lo intenta y se frustra, lo veo que lo intenta y ya lleva mucho tiempo y no le sale. Entonces yo noto que hay algo y la verdad es que los niños siempre tienen disposición para participar, siempre tienen disposición para escuchar, siempre tienen disposición para aprender y de verdad es que los niños, una característica que ellos tienen y que nosotros fuimos perdiendo con el tiempo es que lo que ellos hacen lo hacen con toda la concentración y la atención del mundo. O sea, los niños no son multitask. Eso lo vamos desarrollando ya después los adultos. Pero los niños no son multitask. Ellos solamente hacen una sola cosa a la vez. O sea, si se lavan los dientes, se lavan los dientes con esa energía y con ese ímpetu. Incluso cantan y toda la concentración y la atención ahí en ese momento. Y después se pueden ir a jugar y toda esa energía la concentrarán en otra actividad. ¿Ok? Pero si tú notas que de repente, o sea, por más atención que le pone y con toda la calma y todo, y notas que tu hijo, pues le cuesta la lectura, le cuestan los números, las letras, organizar, interpreta, yo te decía, el lenguaje, etcétera, o sea, date una vuelta con un profesional. Entonces, ya para cerrar, descarta, o sea, ahorita que todavía, por ejemplo, aquí en México nos quedan 2 semanas de vacaciones, date una vuelta. Yo les decía al de los ojos, al oftalmólogo. Cuando mi hija estaba en una escuela donde ahorita ella ya no está, solamente lo hicieron una vez, no sé por qué no lo hicieron como regla cada ciclo escolar. Yo recuerdo que ese ciclo que ella entró, todos los niños fue, o sea, te mandan una circular y tienes que llevarlo al oftalmólogo a donde tú quieras y tienes que traer la receta médica y nos dieron creo que todo el mes de septiembre para poder llevar a nuestros niños. Y la receta médica tenía, no necesita lentes, o si tiene y la receta, pues vienen ahí la graduación que el niño necesita. Y una gran mayoría de los niños necesitó lentes. Más ahorita con que los niños están muy pegados a los aparatos. Estaba viendo un estudio también, digo, no profundicé mucho en él,
pero ya hablaba, o sea, porque ya estamos viendo ahora sí los resultados de que los niños están tan pegados a los aparatos que vino a traernos la pandemia, y fue justamente que el que los niños estén tan pegados al aparato puede desarrollar incluso miopía. ¿Ok? Astigmatismo también, o sea, debilidad visual también, y eso pues no es algo orgánico del cerebro, ¿no? Pero es lo que podemos hacer. Incluso la pediatra con la que llevé a mi hijo también decía que ojalá hiciéramos como pequeños descansos porque el ojo está paralizado completamente y cada vez que tú parpadeas el ojo se lubrica y cuando estamos pegados al aparato no se lubrica porque pues no parpadea. Entonces, en esa parte digo también ayudar a nuestros niños también, y estamos hablando de dificultades de lo que el aparato está generando, pero imagínate cuando ya es algo, yo te decía que el cerebro funciona de una manera diferente y que a veces los papás no nos damos cuenta y los papás estamos muy frustrados porque creemos que el niño es desobediente y a veces por eso llegan los padres a consulta, porque los niños no quieren hacer la tarea, porque los niños no ponen atención, porque no retienen la información, porque no escriben bien, etcétera. Okay, pero hay una dificultad un poco más compleja que no es precisamente por disposición del niño, sino porque el niño no puede como tal. ¿Okay? Así que voy a estar leyendo lo que me están escribiendo aquí. Y yo veo que me están escribiendo en ambas. Dice saludo, perdón, Sandra Bravo Pérez dice saludos, Moni, para mejorar la lectura, ¿qué herramientas podemos aplicar? Para mejorar la lectura, fíjate que muchas escuelas aquí en Tijuana las escuelas, perdón, dejan lectura obligatoria y eso a mí se me hace excelente. No quiero usar la palabra obligatoria, pero es lectura de todos los días y eso es muy bueno. Si la escuela no lo hace, yo te diría que como parte de las responsabilidades, así como los niños se lavan los dientes, como los niños recogen sus zapatos, como los niños se van a bañar, metas la lectura como dentro de las responsabilidades de los niños. Con que les pongas empiecen por 5 minutos si es que en casa nunca han leído y con el tiempo vas agregando 2 minutitos, 3 minutitos. A rato 15, 20 minutos son muy buenos y un niño que le encanta leer, de verdad que va a disfrutar esos 20 minutos y al rato se puede convertir en 30 minutos. Yo siempre digo, el juego, pintar, tocar un instrumento, salir a correr al patio, pintar con gises el patio, etcétera. Son actividades donde los niños estén pero lejos de los aparatos al menos por un rato. Y eso es muy bueno. Entonces, ¿qué actividades puedes hacer para mejorar la lectura? Yo te decía, lean aunque tu hijo no le guste. Yo, de verdad, por ejemplo, mi hija la mayor lee mucho, le encanta, ya son libros ya pues ya muy gruesos, le encanta. Y mi hijo pequeño, en casa de verdad que leemos y mi hijo pequeño nada más no le gusta y no le gusta, pero ahí yo no le pregunto si le gusta porque la escuela lo metió como regla. De hecho, la escuela nos dio una bitácora, yo te diría, Sandra, que lleves una bitácora también y se den una vuelta también, por ejemplo, al intercambio de libros. De repente, a mí me ha tocado ver mucho aquí en Tijuana en los grupos de las mamás que a veces sacan libros y los van a vender o te venden uno o te venden el paquete. De hecho, tristemente, en San Diego vi que el Fondo de Cultura cerró la librería y prácticamente todos los libros se fueron a la calle, porque el gobierno de allá de Estados Unidos, el gobierno de México, los libros tristemente, y eso salió en las noticias, se quedaron en la calle y eran libros pues de adultos y de niños, o sea, y las cajas de libros nuevos se quedaron en la calle y la gente podía ir a tomarlos. Creo que alguna biblioteca se hizo responsable y los recogió, pero digo, yo aquí estoy exagerando, ¿no? Pero puedes intercambiar libros. De hecho, yo sé que hay libros también, pues ya está YouTube donde te cuenta la historia, esos libros no cuentan. Hay libros también que son en PDF, otra vez son pantallas, yo te diría o inventarse incluso una historia también mucho ayuda a la lectura. De hecho, cuando los niños están pequeños les gusta mucho jugar, por ejemplo, como al veo veo, pero leer pequeñas frases en lo que estamos en los saltos o mientras vamos caminando también, porque el punto es el ojo en la lectura. Y ya con que los niños quieran o tengan algún intento, eso es muy bueno. Yo recuerdo cuando mi hijo estaba muy pequeño y que empezaba a leer, le encantaba ver los mensajes del celular, o cuando de repente me llegaba una notificación, le gustaba leer los mensajes. Eso despertaba mucho su interés, ¿ok? Brianda Jauregui dice, ¿a qué edad se puede mirar si hay algún problema de aprendizaje? Eh, Mira,
Yo les diría que quizá a lo mejor en el kinder nada más vayan y descarten lo que es la vista y la parte auditiva, ¿ok? Con un profesional también del oído y un profesional de los ojos. Eso me ha tocado en la consulta donde hay mamás que dicen que el niño lo sientan hasta enfrente y lo sientan en diferentes puntos y la maestra cambia diferentes técnicas y el niño nomás no aprende. Y cuando la mamá llegó conmigo, la mandé a que fuera a hacer el examen auditivo y de la vista y salió que necesitaba niños lentes y su graduación era muy considerable. De hecho, alguna vez me llegó también a consulta un niño que la razón de consulta, que yo tenía que trabajar la parte emocional, porque ellos acababan de darse cuenta y era un niño ya grande, como de 8 o 9 añitos, no recuerdo, donde el niño resulta que un ojo no le funcionaba, solamente le funcionaba uno. Entonces, si tú te tapas, por ejemplo, este ojo, pues tu vista solamente llega aquí. O sea, no veo, por ejemplo, pongo la mano acá y ya no la veo. Veo hasta aquí, pero no veo acá mis dedos cómo se mueven. Entonces, él solamente veía acá. Entonces, los papás pensaban que era muy torpe porque no veía lo que era muy obvio, pero no se daban cuenta que el niño no veía aquí. No recuerdo cuál fue la historia donde ellos se dieron cuenta que el niño un ojo no le funcionaba y cuando lo llevaron a hacer el examen, un ojo no veía, ¿no? Entonces, para los papás fue pues un duelo, o sea, porque el niño tenía 8 o 9 añitos y a mí me tocó trabajar la parte emocional ahora de él aceptar su cuerpo y cómo trabajar pues con lo que el cuerpo es, porque yo siempre les digo a los niños que los cuerpos tienen dos brazos, tienen dos piernas y que pues sí algunos necesitan apoyo en lentes, quizá a lo mejor otro aparato, pero aún así tu cuerpo funciona y tu cuerpo hay que amarlo y hay que aceptarlo. Algunos pues nos gusta uno más que otro, etcétera, pero el cuerpo es lo que tenemos porque pues no venden brazos o narices o cejas o, eh, ¿ok? Y esta parte la estuvimos trabajando, entonces yo creo que por ahí, Briana, es donde podríamos empezar, ¿ok? Conforme ya los niños van aprendiendo en la escuela, quizá a lo mejor en lo que es el tercero de preescolar y primero de primaria, es donde se ven estas dificultades de aprendizaje de manera natural en lo que acomodan procesos. Pero si ya tu hijo salió de segundo de primaria, aquí en México, que tiene alrededor de unos 7 8 añitos, y tú notas que de repente se quedó en el desfase, y aquí los niños se dan cuenta porque hay quien lee más rápido, quien es muy buena en la lectura, quien tiene una letra muy bonita, quien ya acomodó el renglón y que lo notaste que llegó a tercero y se quedó atorado en la lectura, en escribir, en la comprensión de conceptos matemáticos, etcétera, habría que ir a visitar. Yo te diría que entre los 7 y 8 años quizá pudieras darte cuenta. Y Sandra también dice, ¿qué profesional puede detectar esa dificultad para seguir indicaciones? Yo les decía, vayan a buscar a pedagogos. Los pedagogos están muy enfocados en el aprendizaje, están los psicopedagogos, busquen neuropediatras, también cuando estamos hablando, por ejemplo, de TDAH. Busquen también en el caso, por ejemplo, de psiquiatría para TDAH, también en el caso de que haya algún medicamento. Los neuropsicólogos también infantiles que tengan experiencia, psicólogos también, pero siempre busquen que tengan experiencia, una maestría en. Hay psicólogos que son educativos y que están muy enfocados justamente en estas situaciones de aprendizaje. Por ejemplo, yo soy psicóloga infantil, pero no soy educativa, o sea, no trabajo todas estas situaciones de aprendizaje y lo que yo trabajo es toda la parte emocional, ¿ok? Entonces, ustedes si lo van a hacer con un psicólogo, pregunten por un psicólogo educativo con experiencia en dificultades de aprendizaje como tal y hagan el diagnóstico, ¿ok? La otra son neuropsicólogos, también neuropediatras también, que sean expertos en esta área, ¿ok? Y vi que aquí dice, hola, voy a estar leyendo de este lado sus mensajes también, porque ya hay que se me fueron muchos. Híjole, de este lado me escribieron también. Ay, lo voy a acomodar un poquito. Espérenme para acá. Aquí, déjenme aquí. Dice Gloria Aniceto, buen día. Lisette dice, mi hija tiene 5 años, 10 meses, ya sabe leer, pero al escribir o copiar sigue volteando varias letras y números. Es normal, sí, todavía es normal a los 5 añitos. Esto se va acomodando como por ahí yo les decía como de los 7 8 años. Al finalizar los 7 años, cuando ya pasan los niños a tercero de primaria,
ya todavía podrían llevar arrastrando quizá de repente, no sé, por ejemplo, les voy a platicar, como mamá, mi hijo pequeño que ahorita tiene 8, él caminó poquito tarde, y digo poquito tarde haciendo referencia a mi hija. Mi hija la mayor, ella fue como, por ejemplo, yo recuerdo cuando la llevaba a estimulación temprana, ella fue como que la primera en gatear, la primera en caminar, la primera en que le salió el diente y de repente, o sea, las actividades que hacía mi hija en el desarrollo, las demás mamás como que ella era la guía. De hecho, hubo mamás que les gustaba mucho que sus niños, niñas se juntaran con mi hija porque ella era una niña, siempre fue una niña muy despierta, ha sido una niña muy despierta. Y de hecho, en el Inter hubo una mamá que se dio cuenta que su hijo se quedó un poco atrás en el desarrollo y cuando le hicieron el diagnóstico, el niño salió con una condición de autismo. ¿Okay? Digo, tomo de referencia esa parte. Mi hijo, el pequeño, él, por ejemplo, mi hija ya caminaba bien a marcha al año. O sea, ya ella al año, un mes, ella ya caminaba bien con sus dos piernas y ya con equilibrio. Mi hijo lo caminó, así lo logró hasta como un año, 8 meses más o menos. De hecho, mi hija dejó, por ejemplo, si hablamos del pañal, como a los 2 años, 8 meses el de la pipí y como a los pasaditos los tres, por ejemplo, el de la noche y el de la popo. Mi hijo sin accidentes y sin yo ayudarle nada, y dijo un día, estoy listo, después de los 4 años. Entonces, de ahí, por ejemplo, el lenguaje de mi hijo también, él habló muy clarito ya, sin todo muy bien, como después de los 7 años. De hecho, a él se le dificultó mucho la palabra R. Entonces, él como que todo lo ha hecho un poquito, no quiero decir que tarde, más bien como que su ritmo fue un poco mucho más despacio, pero lo logró súper bien, ¿ok? Y ahorita lo que mencionas, Lice, de las letras, por ejemplo, mi hijo va a pasar a tercero, ahora que entre el 1 de septiembre va a estar ya en tercero de primaria, y él todavía lleva un poco, se le confunde con la D de dedo y la B de eh, la B grande, ¿ok? Confunde todavía la pancita de un lado y de otro. El truco que le hemos dado es que pues una es pancita y la otra es como una pompita, ¿ok? Y ya él como que primero lo procesa acá en la cabeza para poder interpretarlo. Él todavía lo lleva. Yo lo asocié mucho a que todos no quiero decir que son desfases porque él lo logró, o sea, que él lo fue desarrollando más despacio quizá todavía, por eso es donde yo les decía, que después de los 7, 8 años, ya en tercero, en ese año de tercero de primaria que tienen 8 años, es donde ya se tiene que acomodar. O sea, ya en cuarto año ya no tienen que llevar esta confusión de las letras. A los 5 años es todavía completamente esperado. ¿Ok? Araceli dice, a mi hija le dieron, no le fue bien con el medicamento. Sí, el medicamento, Araceli, en consulta los papás me lo han platicado, que yo te decía que eso va acompañado dependiendo la edad de los niños, el peso también, y de hecho en consulta alguna vez me tocó un chiquito que él con TDAH tardaron más o menos, no recuerdo si fue, no fue un año, fue como en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, más o menos como unos 6 meses, donde le estuvieron haciendo cambio de medicamento. No pueden hacer tanto cambio también porque cuando se empieza el medicamento se tiene que dar un tiempo, unos meses, como para que el cuerpo lo tome y que puedan ver que está funcionando o que no está funcionando. Sé que hay medicamentos también que de repente les irrita la pancita, que de repente creo que les altera un poco el dormir también. El medicamento también se cambia incluso en otro momento del día también para comer, etcétera. Pero aquí el punto es buscar. De hecho, esta mamá que se le dificultó mucho y ella sufría también porque pues le alteraba un tanto el medicamento. Encontraron el medicamento que era el adecuado para su hijo y su hijo duerme, come, juega, ya no le irrita el estómago, no le duele la cabeza, nada. Aquí es que si notas, hay que decírselo al médico, al psiquiatra, para que cambien de dosis y que puedan cambiar también de medicamento. Gloria Niceto dice, mis hijos tienen 8, 9 y ambos confunden la B con la D y la ponen la P con la CO, ¿ok? Híjole, Gloria, yo te diría que te dieras una vuelta, porque que te dieras una vuelta con un pedagogo para que pudieran hacer alguna situación también, por ejemplo, de dislexia, porque es esto donde acomodan las letras de manera diferente, las interpretan diferente, y eso al momento de la lectura
es una confusión al momento de escribirlo también y al momento de leerlo e interpretarlo también es una confusión porque ya pues ya están grandes, ¿ok? Ahora, digo, están grandes, pero consideren también, y no a manera de que pues nos sentemos como, ah, Mónica lo dijo, voy a hacer concha un rato. Acuérdense que el aparato vino a sobreestimular a nuestros niños y alterar. O sea, yo veo en la consulta que cuando hablamos de aprendizaje, o sea, cuando yo hablo con los papás, porque yo les he platicado que la primera vez conmigo son 3 horas donde los niños, los papás, perdón, es una entrevista de 3 horas, los niños no van, solamente los papás. Y en esas 3 horas yo profundizo mucho en la dinámica de la familia y la dinámica que tiene el niño para indagar un poco más en el comportamiento del niño. Y muchas veces, o sea, no hay, es raro, rarísimo que haya un niño en consulta que no use el aparato. O sea, sí ha llegado quizá de la pandemia para acá, me han tocado quizá unos dos, pero híjole, es muy rarísimo. Pero de ahí en fuera todos los niños usan el aparato, o sea, hasta los niños más sobresalientes o los niños, no importa si con alguna condición y muy sobresalientes en algún área, usan el aparato. O sea, incluso hay una niña de mi consulta que tiene un perro robot y, o sea, están muy pegados a la tecnología, es lo que quiero decir. Y a veces esto altera a los niños. O sea, ya por ejemplo, no hay tanta creatividad, hay muy poca paciencia, su frustración es muy alta también, y esto es el aparato. Entonces, no quiero decir que esta confusión entre letras sea como resultado de los aparatos, Gloria, también. No hay que descartarlo también, porque los aparatos lo que hace es que yo le decía a mi hijo que, por ejemplo, la pantalla, como ya le está presentando un contexto como tal, por ejemplo, llamémosle, no sé, una aplicación, por ejemplo, Roblox, si no sé, si están, por ejemplo, en un parque, pues es obvio que hay árboles, pastito verde, juegos, personas, etcétera. O sea, te muestra un escenario como tal. Ya no hay creatividad porque ya todo te lo está presentando. Sin embargo, cuando se hace un dibujo o lo vives, o sea, te da margen para que haya creatividad. Y cuando no hay nada en una hoja que estás acostado, pues es aburrido, pues claro, porque la creatividad te obliga a pensar y en el aparato no hay tanto. Entonces, a veces esto puede también que los niños obviamente no trabajan, no piensan, no se esfuerzan, es la palabra. No se esfuerzan, entonces cuando ya están acomodados en la hoja para hacer con lápiz, es donde yo te decía que la concentración ya está un tanto limitada por el exceso de los aparatos. Y yo estoy aquí inventando también, pero yo te diría que no vayas que no lo descartes, Gloria, porque ya los niños ya están grandes. Por ejemplo, el de 9, el de 8 probablemente esté ordenando, pero el de 9 ya se pasó un poquito, ¿ok? Araceli, hay mucho estímulo cerebral, si tienes toda la razón. Araceli Estrada dice, hay tratamiento cerebral, MS muchas veces están desregulados cerebral. Sí, me ganaste a decirlo. Gloria Niceto, con quien pueda atenderlo. Ya les platicaba yo que es con un pedagogo, con un psicólogo educativo, con un neuropediatra o el psiquiatra también, si es que fuera, por ejemplo, TDAH, y con los neuropsicólogos también, que son expertos en el área, pero siempre busquen que sean expertos en el tema, ¿ok? Porque yo les decía, yo soy psicóloga de niños, trabajo la parte emocional, pero yo no soy psicóloga educativa, yo no hago diagnósticos, y sí me han preguntado mucho, me preguntan mucho qué terapia de lenguaje. No, yo no trabajo terapia de lenguaje. De hecho, cuando es conmigo el lenguaje que me preguntan, aquí en Tijuana yo siempre los mando con Lutumi. Lutumi es con Mayra, ella abrió una escuela, ella empezó con un consultorio acompañada de otras profesionales y ahorita ella ya abrió una escuela muy bonita, preciosa y grande también, donde ya da terapias, incluso con patio, etcétera, y una escuelita donde me parece que ella tiene como, no es maternal, sino es como preparación para preescolar, pero son de la mano, o sea, todas son profesionales del lenguaje, de condición, hacen diagnósticos, etcétera. O sea, está muy preparada. Así la encuentran en internet si están aquí en Tijuana como Lutumi y termina en Y. ¿Ok? Araceli Estrada dice, los niños hay que hacer un calendario en casa como lo hay en la escuela para que sepan qué se espera en casa. Ahí los niños son muy sensibles a luz y sonido. Sí, hay que hacerles el calendario así como lo dijiste con imágenes y el reloj también que debe ir acompañado en cuanto a los tiempos. Y hay niños que son sensibles a la luz, ruidos. Eso también vayan y dense una vuelta porque
Sí, hay trastornos que hablan sobre que niños que son hipersensibles, que son justamente muy sensibles a ruidos, incluso a texturas, a las luces también. Y alguna vez tuve una chiquita que llegó a consulta también, porque a los papás les costaba mucho trabajo, porque de esto casi no se habla de la hipersensibilidad. Y, por ejemplo, esta chiquita le cuesta mucho trabajo bañarse en la regadera porque no es lo mismo para ella bañarse en la regadera con todo este chorros que caen muchas gotitas, a diferencia que ellos la bañaban, ahora sí como decimos en México, con la jícara, que cae de una manera muy diferente y pareciera que para la niña es mucho más suave. Incluso a ella le costaba, por supuesto, trabajo estar descalza, incluso hablaban ellos que tenían un pequeño patio, un jardín con pastito también, y a ella le costaba mucho trabajo atravesarlo. Los sonidos también, por ejemplo, cuando iba a las piñatas y todo esto, también, o sea, ya me ha tocado casos trabajar de repente con mamás que pues están como que muy sacadas de onda porque no entienden muy bien cómo trabaja todo esto, y para esto hay terapias sensoriales donde los niños van trabajando diferentes texturas y los padres se les va acompañando también para poderlo procesar. ¿Ok? Araceli Estrada dice la pregunta, ¿los maestros no se dan cuenta si un niño tiene TDAH? Muchos maestros sí se dan cuenta, los maestros no hacen diagnósticos y no pueden pues apuntar con que o diagnosticar con el simple dedo. Pero lo van a notar porque yo te decía que los niños con TDAH suelen ser impulsivos. ¿Qué me refiero? Que están en constante movimiento, ¿ok? Y no es lo mismo un niño que sea kinestésico. Un niño kinestésico va a estar moviéndose, tal vez va a trabajar de pie o va a estarse sentando, porque pues ya no digo sentándose en el suelo o acostándose también. Y ya muchos maestros están adaptándose a las necesidades de los niños. En una escuela donde estaba mi hija, el maestro las bancas las hacía como alrededor y los niños incluso trabajaban acostados en el suelo también por momentos, y otros momentos iban y se sentaban al mesabanco. Algunos maestros incluso salen al patio a trabajar bajo la sombra de un árbol, etcétera, porque se adaptan a las necesidades de los niños y lo hacen que sea pues no aburrido, para que los niños puedan eh, trabajar en diferentes espacios y enfocados en sus necesidades. Entonces, un niño kinestésico puede estar en movimiento, pero aprender. Y a mí me ha tocado niños en consulta que son auditivos y parece que no me escuchan, pero cuando yo les doy indicaciones y les pregunto qué fue lo que dije, ellos me expresan su interpretación, y a veces algunos hasta me recitan lo que yo dije porque me están escuchando. Bueno, un niño con TDAH se mueve mucho, no sigue indicaciones porque pues tiene demasiados pensamientos en la cabeza, porque le cuesta mucho trabajo concentrarse, incluso le cuesta trabajo terminar. Hay niños que incluso les cuesta, o sea, los demás niños leen muy bien y escriben y van desarrollándose, y algunos de los niños pues se quedan atorados porque les cuesta concentrarse y terminar. Entonces avanzan muy despacio. ¿Ok? Entonces, claro que se están dando cuenta los maestros, pero y más bien son ellos quienes hacen la recomendación a los papás para que puedan atenderlo con un profesional. ¿Ok? Liliana Macareno dice, excelentes recomendaciones para los niños. Ese proceso de aprendizaje con el método Montessori son una joya. Mi niña se llegó súper feliz a primaria para la lectoescritura. Así es, Liliana, bienvenida. Ok, para que vayan y se den una vuelta. Anaí dice, gracias por este contenido. Gracias a ti, Anaí. Bienvenida para acá, por acá. Soribel Leonardo dice, si mi hija no entiende, oye música para estudiar. De hecho, allá en Instagram, allá les puse un video, porque ya hoy también se sabe que, digo, por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando yo estaba embarazada de mi hija mayor, que ahora tiene 13 años y medio, se hablaba mucho del efecto Mozart, que si tú escuchabas cuando estabas embarazada a tu hijo, pues nacía mucho más inteligente. Por supuesto que yo escuché Mozart para que mi hija fuera muy inteligente, pero ya hoy se sabe que hay algunas notas de diferentes autores de música clásica que te ayudan mucho más a concentrar, que te ayudan a calmarte, incluso que te ayudan a dormir, etcétera. De hecho, yo en consulta les pongo música clásica a todos los niños, música clásica y música también como de ese, con violín, etcétera. Y los niños a veces me preguntan por qué pones música. Y yo les digo a los niños, para sentirnos calmados, ¿ok? Y la verdad es que me funciona muy bien, la pongo muy bajito, casi, casi que no se note también, para calmarnos. Y aquí en casa yo con mis niños hago exactamente lo mismo. Y hay un momento del día donde ya estamos cansados, pongo la música clásica para preparar a los niños para dormir. Y a veces se las ponía también a mis hijos que
para dormir, para prepararse para dormir. Me refiero a bañarse, cenar, o sea, que ir programando el cerebro que ya es hora de dormir. Lo único que tienen que cuidar nada más con la música es que no se haga una muletilla. La muletilla es que se convierta en una necesidad para el niño para irse a dormir. Ahí ya estaremos hablando de un problema. De hecho, hay mamás que usan mucho, por ejemplo, los sonidos blancos, como la secadora o de repente un ventilador, etcétera, que ahora ya los encuentras en Spotify. Mm, lo único que tienen que cuidar es que no sean, yo te decía, una muletilla. Y la verdad es que de escoger el ruido blanco a la música clásica, prefiero la música clásica porque es un aprendizaje y a lo mejor los niños puede despertarles el interés por algún instrumento o por alguna, no sé, se me ocurre una bailarina pues, de ballet, música clásica, etcétera, algún interés sobre el arte. ¿Ok? Y lo que pasa con mi hijo es que hace la tarea muy rápido. Yo le digo que es para divertirse con otras cosas y tiene 7 años. Sí, de hecho, hay niños que, por ejemplo, yo te decía que, pues, si están jugando no quieren interrumpir lo que están haciendo y pues terminan la tarea rápido porque quieren seguir jugando. Pero si tu hijo la hace rapidito, que esté bien hecha, pues yo te diría adelante, qué bueno que tu hijo tiene la disposición para hacerla. Lili Cisneros dice: ¿a qué se refiere que es orgánico? Lili, me refiero a que es algo natural del cuerpo, algo biológico. Algo no orgánico, por ejemplo, son como eh, un ejemplo que yo les pongo en la consulta es: la depresión sucede por dos situaciones. Una, orgánica, que quiere decir que el cerebro no está funcionando bien. Hay una descompensación, es como si el cerebro estuviera defectuoso. Y ante ese defecto se genera la depresión. Ahí pues hay que ayudar con medicamento, hay que ir a darnos una vuelta con el psiquiatra y el medicamento ayuda. No quiero decir que a reparar ese defecto, pero ayuda a que se pueda arreglar y que la depresión se pueda manejar y que la persona pueda ser funcional, y junto con el medicamento y una terapia con un psicólogo experto en depresión, pues la persona es funcional, ¿ok? Pero otras veces no es orgánica. Otras veces me refiero que a veces puede suceder un evento como no sé, la muerte de un ser querido, alguna situación muy traumática, etcétera, que genera depresión y pues habría que también ir al psiquiatra. Con orgánico me refiero que hay una alteración en el cerebro. El cerebro así nació, ese defecto lo tiene, a diferencia de que cuando sucede un evento no hay ningún defecto del cerebro, simplemente la situación del entorno generó eh, una depresión. Que al final sí hay una afectación en el cerebro, pero es de una manera diferente. A eso me refiero con orgánico. Danitza Leonardo dice: mi hija sí entiende, solo que escribe al revés. Yo te decía que cuando están muy pequeñitos es como muy natural, pero conforme van creciendo lo van desarrollando. Bárbara dice: ¿cómo puedo ayudar a mi hijo de 10 años de Asperger a comprender que debe escribir la materia y desarrollar sus obligaciones escolares y le da flojera y le cansa la mano? Aquí puedes escribir, puedes hacer una tablita, así como de responsabilidades, para que le vayas indicando. Los niños, por ejemplo, con Asperger, ellos ¿cómo se les llama? Pictogramas, que todo lo atienden, pero de manera visual, porque necesitan que todo esté como ordenado. Yo te diría que hagas un plan y que conforme a ese plan lo acompañes quizá unas 2 semanas a hacer un plan muy riguroso. Eso es lo que trabajan los psicólogos conductuales, donde hacen planes y que es paso 1, paso 2, paso 3. Eso le va a ayudar muchísimo a poner orden para que después él siga solo a hacer estas pequeñas actividades. Bárbara. Dice Gary de García: gracias por la información, es momento de trabajar y poner más atención en lo más preciado que son nuestros hijos. Así es, Gary. Bienvenida. Dice Karen Vázquez, dice: hola, muchísimas gracias por toda la información que nos comparte. Mi hijo está conmigo aquí escuchando y me dice: mamá, entonces los hábitos que tenemos en casa son buenos. ¿Quién es ella? Porque sabe mucho. Muchísimas gracias, Gaby. ¿Podría mandarme un saludo, por favor? Se llama Itan y mi pequeña es Samadi. Itan y Samadi, muchísimas gracias por ver. Te dejo un saludo gigante y me da mucho gusto que los niños estén viendo. Y porque, oye, Itan, te felicito porque tienes una mamá que se está informando, ya es una buena mamá, pero quiere ser una mejor mamá para que tú aprendas mucho más y puedas estar creciendo de una manera saludable. Así que, Itan, te dejo un abrazo bien grande. Ileana dice Macareño, dice: gracias. Se me fue. Dice,
Dice, muchísimas gracias por toda la información que nos comparte. Mi hijo se está aquí conmigo. Ah, ese ya lo leí, ¿verdad? Dice, gracias por mencionar el chequeo de nuestros niños con el oftalmólogo. Lo hicimos y además de ayudar con su graduación en la vista, mejora su atención en la lectura, postura del cuerpo, habilidades motrices al jugar de antes. Le daba problemas, no enfocan su mirada como deberían hasta que les ayudan los lentes graduados según sus necesidades. Muchísimas gracias, Liliana, por compartirnos todo lo que unos lentes nos pueden dar a los niños y eso es parte de la seguridad de los niños. Muchísimas gracias. Y Dafne dice, hola, muchas gracias por la información. Mi niño pasó a segundo de primaria, tiene 7 años, se sabe las letras, las conoce, pero al momento de leer o escribir tarda mucho porque repasa las sílabas mentalmente en voz alta. Para poder escribir o leer tiene que tener un referente de letras. Y mira, Dafne, eso es algo natural porque él, así como dices, necesita estar tranquilo para poder ordenar. Eso es algo muy natural. Y eso es un pero de las escuelas tradicionales, que lo que quieren es que aprendamos, aprendamos. Date una vuelta por Pinterest y busca método Montessori y la lectura en los niños. Y te va a dar lo que yo les platicaba que para que los niños puedan acomodar las letras porque las está procesando acá, pero el método Montessori lo que hace es sentirlas antes de poder aprenderlas y comprenderlas para organizarlas acá arriba. Entonces, date una vuelta por Pinterest en el método Montessori, yo te decía, para la lectura, para que él pueda trabajar de una manera como diferente desde el método, pero yo pienso que va muy bien, Dafne. Y Eisa Zambrano dice, ¿qué técnica puedo usar para que la cuchara de un niño, que use la cuchara a un niño de 1 y 5 meses? Híjole, ahorita yo te diría que no te preocupes, Elisa, y si me permites mi consejo ahorita, yo creo que la cuchara, me atrevo a decir que es lo de menos. Si tu hijo, como está tan chiquito, es mucho mejor que puedas sentir las texturas, porque cuando las siente mejor, lo que hablábamos ahorita con el método Montessori, justamente la lectura, que es sentir las letras como tal, la comida funciona muchísimo mejor cuando los niños la sienten y que se embarren porque es la manera tal cual, así y muy burda de sentir los alimentos. Va a tener mayor disposición para probarlos, para tocarlos y estas sensaciones de aquí son las sensaciones que de hecho, pues por ejemplo, no sé, mi hijo de 8 años, mi hija está tomando la mayor agua con chía y ya es que la chía cuando la hidrata se siente como húmeda y un tanto gelatinosa al momento de tomarla, ¿no? Entonces mi hijo me explica que esa sensación a él no le agrada. Bueno, estas sensaciones, por ejemplo, yo te diría a tu hija, agrégale unos granitos de chía también ya súper hidratada, porque son procesos también que después van a venir para el lenguaje también. Yo te decía, ya una neuropsicóloga me hablaba mucho, por ejemplo, en latina, que ayudaba mucho cuando los niños tienen dificultad del lenguaje, justamente por la textura y la manera en la que se deglute. Entonces, la verdad es que el uso de la cuchara a esta edad tan chiquita, yo te diría que no te preocupes. Déjalo que se bata, que se embarre, que los alimentos los pruebe de manera sensorial. Ahora sí, la cuchara las venden de plástico para los niños muy chiquitos, que ya son cucharas mucho más gruesas, que no están pesadas, están curveadas y son seguras. Si acaso, ofrécela nada más y tu hijo después con el tiempo, cuando tú uses la cuchara, él te va a imitar y pues tal cual, le vas a modelar y él va a aprenderla, pero yo te diría que ahorita le permitas que pueda tocar, eso es lo mejor que le puedes dar a tu hijo para que pueda probar alimentos después. Gaby Mazariegos dice, tengo un pequeño de 9 años que pasó a quinto grado de primaria, es autista con déficit de atención y le cuesta mucho el dictado, confunde la D con la T y se cansa mucho al escribir. Sí, yo te diría que aquí te dieras una vuelta con un pedagogo para que pudiera ayudarte en cuanto a sus necesidades. Porque, por ejemplo, esto del déficit de atención es justamente que está como muy disperso. Y en esta parte dispersa, en el dictado, es justamente tener concentración, porque es escuchar y ordenar la palabra para poder escribirla. Y aparte trae esto donde las letras se puede confundir. Entonces yo te diría que te puedas acercar a un pedagogo para que pueda darte alguna indicación de acuerdo a las necesidades de tu hijo por la condición. ¿Ok? Y Mercy de este lado dice, hola, tengo un pequeño de 8 añitos que él siempre hay que repetirle muchas veces para que por fin obedezca y haga sus cosas. Pues yo te decía que a veces los niños están como muy distraídos por el aparato, Mercy, pero otras veces también es que
Quizá a lo mejor también el sobreestímulo de los aparatos electrónicos, eso también a veces la cabeza está como en otra parte y el oído está como también muy distraído. Yo de repente, por ejemplo, digo, mi hijo también usa el aparato, entonces yo, una regla aquí con mi hijo que lo intento cuando estamos juntos, que él está viendo el aparato, yo le digo, puedes ver el aparato, pero quítale el sonido. De hecho, a veces mi hijo también me dice, mami, pero es que la música me gusta y quiero escuchar la música. Y ya se lo he explicado, le digo, es que toda tu atención está en el aparato y también estás agregando no solo tus ojos, sino tu atención y tu oído. Y eso hace que te quedes así como trabado con tu teléfono y que cuando yo te digo que lo apagues porque ya es tiempo de cambiar a otra actividad, te frustras y te quedas ahí enganchado. Ya hemos hablado de las adicciones y todo eso y lo entienden. Le digo, y la música junto con los colores y toda la concentración ahí hace que el momento de que tú te despegues del aparato sea un caos. Entonces, ¿cómo te va a ayudar a que te puedas desprender y que no te enganches tanto con lo que hay? Quitar el sonido. El sonido realmente es irrelevante. Si lo que quieres es que se te hace divertido pasar de un nivel o un carrito que llega a la meta, sí, ponte tu objetivo, pero quítale los sobreestímulos. Y eso ayuda mucho en esta parte también como auditiva, porque otra vez los niños, yo te decía que ponen toda su concentración en una sola cosa. Y la verdad es que los aparatos, ahorita muchas aplicaciones, y no es que todas, están haciendo lo posible por enganchar. O sea, imposible. Yo no quiero decir que están prohibidas porque la verdad es que los aparatos pues ni los puedes meter debajo de una piedra, ni tampoco puedes meter a tu hijo debajo de una piedra. O sea, es algo, pues no quiero decir que es necesario para nuestras vidas, pero es algo pues ya muy cotidiano que si en casa no lo tienes, o sea, en la casa del vecino lo vas a ver y pues hay que estarlo trabajando con los niños de manera pues regulada, vamos, para que, y también supervisada para que tus hijos pues se den cuenta de, perdón, tú te des cuenta de lo que están viendo tus hijos. Y de este lado por acá, dice Sandra, qué profesional para detectar las dificultades, ya lo platicábamos ahorita. Sandra dice, gracias, excelente tema y herramientas, gracias por las recomendaciones. Gracias a ustedes por quedarse hasta el final. Híjole, que yo con muchísimo gusto preparo estos temas. Ya la semana que viene van a estar viendo acá arriba en el apartado el tema que vamos a estar viendo para la siguiente semana. Acuérdense que después de 30 días Facebook ya me quita los aparatos y, perdón, los videos ya me los quita, pero yo, por ejemplo, ahorita este video se queda guardado durante 30 días aquí en Facebook y después lo llevo para YouTube, allá lo van a estar compartiendo. Lo de los últimos del 2004, allá van a estar compartiendo. Y yo les agradezco muchísimo que se queden aquí, que, por ejemplo, ahorita que lo escucharon en vivo, quizá a lo mejor mañana lo pueden volver a escuchar y yo estoy segura que van a escuchar otras partes que a lo mejor se les pasó, que dijeron en qué momento Mónica dijo eso. A lo mejor también si de repente papá participa o alguien que necesite el video, cuando lo escucha, van encontrándole como mucho sentido a las situaciones que están pasando también en casa y vamos, nos vamos dando cuenta y ahora sí podemos atender a nuestros pequeños con eh, profesionales, ¿ok? Cualquier situación, otra vez que necesiten, por favor, acudan. Yo les decía, en situaciones de aprendizaje, busquen psicólogos profesionales que son los psicólogos educativos, expertos en el tema. Si necesitan psicólogos también, por ejemplo, de lenguaje, que sean de lenguaje. O sea, es descabellado yo decirles esto, pero eh, a veces un psicólogo, no sé, que trabaja con adolescentes, de repente quisiera ser como un terapeuta de lenguaje o hacer un diagnóstico y esto no funciona así. Ahora sí que el zapatero a su zapato, así somos psicólogos, pero todos tenemos funciones diferentes también y trabajamos también de manera diferente, ¿ok? Yo les decía que para un TDAH o por ejemplo un autismo, que esto no es un trastorno de aprendizaje, pero si hablamos de diagnóstico, vayan con eh, yo siempre los refiero aquí en Tijuana con Azucena Delgado, ella es neuropediatra, es experta en TDAH, autismo, trastornos del comportamiento y también es mamá aquí en Tijuana y en tu ciudad también puedes buscar un neuropediatra. Si es, por ejemplo, depresión, ansiedad, también pueden trabajarlo también con un adolescente, con un psiquiatra también. No son trastornos de aprendizaje también, pero por ejemplo el TDAH que a veces requiere medicamento, el psiquiatra es quien lo va a recetar y lo va a controlar. Vayan con un neuropsicólogo o psicólogos educativos expertos en el tema.
Y ahora sí, me despido de ustedes. Y ya saben que aquí van a encontrar información de crianza todos los días. En YouTube los videos después de 30 días se van a estar yendo para allá. Dense una vuelta también en Instagram, que también ahí les subo videos chiquitos también y les platico cosas que me pasan en casa y algunas situaciones también en la consulta. Así que ahora sí me despido de ustedes, les dejo saludos gigantes donde quiera que estén y nos vemos la siguiente semana. Bye.